Diseño de zapatas combinadas. Por ejemplo, aquí concentración de varias columnas, ¿no? Y por tanto, lo que nos obliga es utilizar una sola zapata. Ya no hay una junta entre una y otra zapata. Obligatoriamente vamos a tener que juntarlo, sea de forma rectangular o cuadrada, según sea necesario en el diseño, ¿no? Por aquí el pórtico prácticamente en este sentido sería, ¿no? En el sentido de la wincha que se ve. Está bien la presentación, ¿no? No se quiere activar eso. Se ve genial. ¿Por qué? La plumilla, no sé qué ha pasado. Medio raro está este Windows. Tenemos aquí en la fotografía, también podemos ver, ¿no? Hay dos columnas continuas. Prácticamente nos obliga a colocar una zapata, hay que combinar prácticamente la zapata, dimensionar las zapatas, se van a traslapar, entonces obliga a combinarlas, ¿no? Eso por un lado para que tenga un buen comportamiento y buena capacidad ante el suelo, que quizás sea malo. Algunas consideraciones que se tiene específicamente, ya de acuerdo a las experiencias, estas se van a dar cuando tenemos la capacidad de un terreno que es inferior y se requieren zapatas de gran área y el traslape se considera combinada. Cuando la presión del suelo no es uniforme y en muchos casos es imposible conseguir con los esfuerzos sean menores que la capacidad portante del terreno. Por otro lado, la zapata creo que es por eso que no muestra. Vamos a ver. Sí, se tendría que guardar, ¿no? Entonces, por otro lado, se diseñan las zapatas para resistir principalmente los esfuerzos debido a cortar indicadores de diseño que se tiene que desarrollar, así como para resistir los momentos flectores que se producen en ambas direcciones debido a la reacción del suelo, específicamente en la dirección del pórtico, ¿no? Normalmente, si tenemos un auditorio, es probable que tengamos una zapata malo esta pizarra. Aparte de juntar. Muchas veces obliga a colocar una zapata corrida. Eso es por el motivo que el suelo es malo. Estaríamos ante prácticamente en el segundo caso, cuando la presión del suelo no es uniforme y en muchos casos es imposible conseguir que los esfuerzos sean menores que la capacidad portante. Entonces vamos a tener que colocar zapatas corridas, uniendo a uno al otro para ver el pórtico principal. Algunas variables que se consideran que influyen en la reacción también, como se ve en la gráfica, ¿no? El tipo de terreno debajo de la zapata, que específicamente el especialista nos tiene que darnos la capacidad portante del terreno.
la capacidad portante. El tipo de terreno a profundidades mayores. A mayor profundidad va a ir cambiando el perfil estratigráfico, ¿no? No sé si la cimentación puede ser muy superficial o profunda. Para este caso, la norma considera el DF, ¿no? Nivel de desplante, el suelo en este nivel prácticamente, ¿no? Este sería el nivel. No es el suelo de 40 centímetros abajo, a 1 metro, el muestreo es en la base, el nivel de donde va a cimentarse prácticamente nuestra cimentación. Para nuestro caso, nuestra zapata combinada, ¿no? Tipo y profundidades mayores, rigidez de la cimentación y de la estructura. Va a haber mucho si prácticamente la calidad del suelo, de la cimentación sobre la estructura. Es muy importante. El módulo de reacción de la subrasante, o sea, del nivel de profundidad del DF, ¿no? Cuando a veces se desarrollan algunos proyectos para cimentaciones, nos traen algunos ensayos que han desarrollado estudios suelos a una profundidad de 1 metro, a 1 metro, unos 50, a 80, pero a esa profundidad no se desarrolla pues la cimentación, ¿no? Es a mayor, a 2, 250, 3 metros. Más aún cuando tenemos un sótano, ¿no? Un sótano, por ejemplo, si esto es el sótano, el nivel del sótano, prácticamente tiene 3 metros, ¿no? El nivel del sótano, un aproximado de 3 metros. 3 metros. A ello hay que aumentarle la profundidad de cimentación. Mínimamente 2 metros más, ¿no? O sea, estaríamos hablando de una cimentación de 5 metros, considerando la cimentación en el sótano. No es el 3 metros donde se va a hacer el corte, no es. Porque se supone por aquí va a ser el piso terminado, ¿no? Nivel de terreno, aumenta 10 más, por ahí es el nivel del piso terminado. No me ayuda esta pizarra, no pasa nada. Asimismo, de acuerdo a estas consideraciones de la gráfica, nosotros tenemos cargas, ¿no? Carga P1, P2, que se dan en las columnas, respectivamente. S1, S2 son las dimensiones de las columnas, o sea, son prácticamente, aquí está, ¿no? S1, S2, las dimensiones en el sentido del análisis. Dimensional columna 1 y 2. R vendría a ser una resultante, ¿no? Respecto a las cargas P1, P2. Esto vendría a ser la resultante. X, tenemos una distancia aquí hasta la resultante. Vendría a ser la ubicación de la resultante respecto al eje de la columna. Respecto al eje de la columna. El eje de la columna, ¿no? El eje de la columna. Entonces, eso sería el X1. Por otro lado, L vendría a ser la longitud de la zapata, ¿no? Entonces sería L longitud de la zapata.
de la zapata combinada. Y B vendría a ser el ancho de la sección transversal, ¿no? Esto sería el ancho de la sección transversal. Y H es el peralte de la zapata o altura de la zapata. Es la altura de la zapata. Son elementos prácticamente definidos, ¿no? Todas estas están definidas. Y los predimensionamientos son los similares que se definían anteriormente en las zapatas conectadas o las zapatas aisladas, ¿no? Y ya este A vendría a ser prácticamente, de acuerdo a esta gráfica, la longitud del volado de la zapata respecto a la columna. De aquí la longitud del volado. Este es el voladizo. Y Q vendría a ser el admisible, ¿no? Prácticamente ven una carga distribuida, apuntando hacia arriba, por supuesto. Todas están hacia arriba. Esta vendría a ser la capacidad admisible o la carga admisible, como quieran llamarlo. Esto vendría a ser el admisible. Podría ser así. AD. No me ayuda esta plumilla. Coadmisible. Ahí está. El esfuerzo admisible o coadmisible. La capacidad portante por falla acortante o por asentamiento, ¿no? O sea, esto lo tienen que determinar en laboratorio, este valor. Determinar la capacidad portante. El famoso portante. Capacidad portante. Ahí. La capacidad portante. Laboratorio. Es un dato. Considera para este diseño, esta teoría, el modelo estructural que se ve aquí de la zapata combinada. Cuando hablamos de modelo, es una idealización. Aquí vamos a recorrer prácticamente lo que vendría a ser estática, ¿no? La carga P1. Tenemos ahí la carga P1. Luego tenemos la carga P2. O sea, en cargas ya no estábamos dibujando la columna, ¿no? Y a lo largo de la sección de la columna hay esfuerzos, ¿no? De cada columna. Esa es la que está presentando aquí. Aquí es igual, la carga sobre el S1, dicen, sobre su longitud. Entonces, de igual forma para la P1 y P2. Entonces sería P1, para verlo así. Y sus longitudes correspondientes, ¿no? El A es la longitud del voladizo, o sea, del borde de la columna hasta donde acaba. Esas son las dimensiones que se muestran aquí. También aquí, del eje de la columna al borde, vendría a ser, pues, prácticamente la mitad, ¿no? Aquí, porque está considerando ese eje. Y la carga distribuida es P1 entre S1, ya lo dijimos. ¿Qué más tenemos aquí? La resultante, aquí está. Del eje de la columna, la resultante es la longitud X1, ¿no? Y la distribución del Q, de la capacidad admisible.
admisible. Esto hemos indicado que podría venir así, como dato, ¿no? Como quieran, admisible. Entonces sería la longitud L, la resultante L medios, el punto 1, el punto 2, debido a las columnas. Entonces se muestra en esta figura que consta de dos cargas, P1, P2, ya lo estamos especificando, separados por una distancia L1, ¿no? Aquí, esto sería la distancia L1. Las cargas pueden suponer que se reparten uniformemente a lo largo de la longitud de las columnas S1, S2. Estas cargas deben equilibrar con el Q neto, o sea, la capacidad neta del suelo. Además, la resultante debe caer en el centro de la gravedad de toda la estructura, incluido las columnas, las zapatas, en el centro de gravedad. Para ellos se requiere un volado de longitud A, el volado. Ese es el modelo, ¿no? El modelo estático, ¿ya? De acuerdo a ese modelo estático van a surgir las siguientes ecuaciones de análisis. Entonces, se determina la longitud de la zapata de tal manera que la resultante caiga a L medios, ¿sí? Eso es lo que se está viendo aquí. La resultante caiga a la mitad de la longitud total, ¿sí? Entonces, se ubica la resultante tomando momento respecto a la columna 1. La columna 1 se encuentra a la izquierda. Si es así, lo que podemos hacer es, para no estar retrocediendo, copiamos esta gráfica y colocamos aquí a un costadito. Listo. Entonces tenemos X1 por R va a ser igual a P2, o sea, la carga P2 por L1, ¿no? Por L1. Según esta consideración, porque se está tomando respecto a la columna 1. La columna 1 es esta, donde actúa la carga 1. Todo respecto a este punto. Entonces sería X1 por R para la resultante y jalamos el otro que vendría a ser igual a P2 por L1. L1 vendría a ser esto. Eso sería la ecuación 1, prácticamente. Por otro lado, simplemente lo que se hace aquí se despeja, ¿no? X1 despejamos, P2 por entre R, pasaría a dividir por L1. Es la ecuación 1. Ecuación 1. Luego se busca la resultante que caiga en la mitad de la longitud L, ¿no? Esta resultante. Entonces, ¿cómo buscamos? S1 medios, aquí está el S1 medios, más X1, ¿no? Esto es el S1 medios, o sea, la mitad, inicialmente, este es el S1, este es el ancho de S1, la mitad de S1 medios, más L1. Más X1, ahí estamos, más X1, porque si no estaríamos al otro extremo ya, más X1, X1 es esto, entonces sería S1 medios más X1, ¿no? A eso igualamos a L medios, a la mitad. Entonces, de igual forma, aquí despejando prácticamente L, vamos a tener S1 más 2 por... entonces pasa a multiplicar S1 más 2X1. Esto es 2 por X1. Así se quedaría la ecuación. Reemplazando la ecuación 1 en 2. Reemplazando la ecuación 1 en 2.
se va a tener, ¿no? Porque tenemos el valor de x1. Reemplazamos x1 más 2 multiplicado por el valor de x1. P2R por L1, eso sería el valor de la ecuación 3. Continuando, que se trata que el Q actúe. También copiamos este gráfico para poder definir. Vamos a terminar ahora el valor de B. Hemos calculado L. Primero era el modelo, segundo era la longitud L, ahora la longitud B, que vendría a ser una longitud transversal a esta gráfica. ¿Cómo determinamos? Se trata de que Q actúe, que sea actuante, el Q, sea menor o igual al Q neto. ¿Cómo así? Entonces hacemos la siguiente. Carga en la columna 1 más la carga de la columna 2 más el peso propio de la zapata, todo el peso de la zapata, esto dividido entre B por L, o sea, el ancho de todo en planta, ¿no? El longitud por B, B por L, en planta, toda la sección en planta. Esto debe ser menor o igual al Q admisible, menos el peso específico del suelo, ¿no? Aquí tenemos un dato, el peso específico, y también que es obtenido en laboratorio. Al fondo de la cimentación, a nivel de desplante, obtenido en laboratorio. Obtenido en laboratorio, ¿no? Este es el peso específico promedio de relleno. D es la profundidad de la cimentación, DF. Eso vendría a ser prácticamente al nivel que actúa el nivel de desplante, de acuerdo a la norma. Entonces multiplicamos menos el peso específico por DF, menos la sobrecarga del piso. Incluso podemos tener la sobrecarga del piso. No, eso tendría que ser dato. El peso propio de la zapata varía desde el 10% al 25% del peso actuante. Este es el margen. El margen prácticamente del peso propio de la zapata. Actuante dependiendo de la capacidad portante del suelo. Va a depender de la capacidad portante del suelo. De la ecuación esta última que acabamos de definir, el 4, se despeja B, porque nosotros tenemos que determinar el ancho B. Y al despejar obtenemos esta fórmula. P1 más P2 más el peso propio de la zapata dividido entre Q neto por L. Esa es la que tenemos aquí, ¿no? Es la ecuación 5. Se grafican los diagramas de con las cargas mayoradas que se obtienen. Primero, se debe calcular la reacción última del suelo. De acuerdo al Reglamento Nacional de Direcciones, tenemos que la carga última se termina con 1.5 la carga muerta más 1.8 de la carga viva. Ello, considerando también la misma norma considera el 1.25 para la carga última, multiplicado a la carga muerta más carga viva, más menos la carga de sismo, ¿no? Y también considera que esta carga última puede ser 1.5 multiplicado la carga 1 más carga 2 por carga muertas, más 1.8 de la carga 1 y carga 2 en vivas.
Así considera. Por otro lado, también tenemos el ACI 318, 71, 77, 83, 89, 95 y 99, en todas ellas. La carga última, 4 de la carga muerta, más peruana, considera así, y el ACI considera así. Si ven ustedes, aquí hay una diferencia, ¿no? Es 1.5 a 1.4, incluso hasta las nomenclaturas, ¿no? Carga muerta, y aquí el ACI, como es en inglés, al D lo llama carga muerta, y él vendría a ser viva. O sea, esa es la diferencia. Por otro lado, de forma similar, la carga última también considera a 0.75 multiplicando a todo por 1.4 de la carga muerta más 1.7 de la carga viva más 1.87 la carga de sismo, EQ, la carga de sismo. Y el reglamento también del ACI, del 318, 2002, 2005, 2008, 2011, considera que la carga última debe estar dado por igual a 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. Asimismo, considera que esta carga última debe ser 1.2 de la carga muerta más 1 de la carga viva más 1.4 de la carga de sismo. Así lo considera ella con sus nuevas nomenclaturas. Al EQ lo cambia con E. Aquí tenemos la norma del ACI 318, la que estamos verificando y que está vigente, ¿no? Respecto a la resistencia requerida, considera en su artículo llamado 9.292, ¿no? Este reglamento, la resistencia requerida U, o sea, ya lo llamo U, debe ser por lo menos igual al efecto de las cargas mayoradas en las ecuaciones 9.1 y 9.7, o sea, 9.1, que vendría a ser esta, y 9.7. Debe investigarse el efecto de uno o más cargas que no actúan simultáneamente. Entonces, chequeamos. La primera es 1.4 multiplicado a la carga muerta por, aquí está toda la nomenclatura, ¿no? La carga viva, esa era de ahí no se van las demás consideraciones que también considera. Pero hay que ver en el 9.1 y 9.7, ¿no? Entonces aquí tenemos en el 9.7 0.9 de la carga muerta más 1 de la carga de sismo y 1.6 de la carga esto tiene que ver con factores de carga respecto a la presión del suelo. La presión del suelo. Excepto estas demás consideraciones. A, que permite reducir el 0.5 el factor de carga viva L en las ecuaciones 9.3 y 9.5. 9.3 se tiene aquí en 9.5, excepto para las estaciones, áreas ocupadas como lugares de reunión pública y en todas las áreas donde L sea superior a 4.8 kilonewtons por metro cuadrado. Excepto también lo siguiente, permite usar a 1.3 1.6 W en las ecuaciones 9.4, 9. Y está 9.4, 9.6. Cuando la carga por viento, W es viento, no haya sido reducida por un factor de direccionalidad. Otra excepción en la parte C, en las ecuaciones 9.5 y 9.7,
9.5 y 9.7 se puede usar a 1.4e en lugar a 1, ¿no? Cuando E tiene que ver con efectos de carga por sismo. Se basan en los niveles de servicio de las fuerzas sísmicas. Esto dijimos, sísmicas y las fuerzas de presiones, ¿no? Y la otra sería prácticamente la última excepción que considera en la parte del factor H, cargas debido al peso y la presión del suelo, ¿no? Las presiones. Cuando uno analiza incluso reservorios, podemos ver hasta presiones hidrostáticas, ¿no? Pero estamos hablando de cimentación. Es por ello que hablamos de presión aquí. Y considera H aquí en esta norma, en este código. U otros materiales, ¿no? Aquí está, del peso, presión del suelo y presión, ¿no? Agua en el suelo. U otros materiales. Debe fijarse igual a 0 en las ecuaciones 9.6 y 9.7. Fijamos a 0, dice. No es una de las excepciones. Si la acción estructural debida a H neutraliza las causadas por W y E. Viento y sismo, viento o sismo. Cuando las presiones laterales ejercidas por el empuje del suelo proporcionan resistencia a las acciones estructurales provenientes de otras fuerzas. No debe incluirse H, sino no debe incluirse en la resistencia de diseño. Ahí están esas consideraciones según las especificaciones de la norma ASI 318. Eso lo van a encontrar en las redes, ¿no? En internet. Por lo tanto, nuestra carga última que considera, aquí está, continuando, ¿no? Nuestra carga última es igual a la carga última sobre la estructura sobre B por L, que esto está en toneladas por metros cuadrados. Y por otro lado, también se define en esta etapa donde se grafican los momentos cortantes, los momentos y las cortantes con las cargas mayoradas, tenemos la carga lineal uniformemente repartida, que vale, entonces la carga última va a ser igual a la carga que se definía anteriormente por B. Y esta carga última también lo mismo, a decir, la carga última entre L, ¿no? Considerando esta ecuación. Entonces, si se tiene este valor, reemplazamos aquí y se van a eliminar B y queda L arriba, P último en la parte superior. Entonces, se tiene la ecuación 6. Dibujando este diagrama, se va a tener las distancias correspondientes, donde actúan los momentos máximos. Para esto, en primer lugar, el cortante, ¿no? El diagrama de cortante. Aquí será donde actúa exactamente la carga. Y por otro lado, también tenemos aquí la carga de la columna, ¿no? Es para que se den las cortantes máximas. Definido con los puntos 1, 2, 3, 4, 5. Donde prácticamente actúa. ¿Y dónde se hace 0? Se hace 0 a una distancia X, ¿no? A una distancia X. Entonces, de la gráfica podemos obtener Q último por X menos AP último 1. Vamos a jalarlo a la gráfica. El costadito. Vamos. Ahí está.
Ya. Entonces, esta es la ecuación. Despejando, se tiene el valor de X, ¿no? La carga última entre el Q último. Esa sería la ecuación 7. Por otro lado, también, menos la carga última, que se considera multiplica A por Y, más la carga última entre S2 por Y, que va a ser igual a 0. Haciendo toda esta consideración, despejando a Y va a ser el valor de carga última por A dividido entre el P último en 2 entre S2 y menos el Q último, ¿no? Eso sería la ecuación 8. Y los diagramas que se muestran aquí es respecto al momento. Diagrama momento. El momento máximo que se va a obtener. Los máximos momentos. Que vendría a ser negativo aquí. El máximo entre la columna 1 y 2 es negativo. Y tenemos aquí otro momento positivo también, pero es menor que el negativo. Entonces, el momento negativo va a estar dado por Q último multiplicado por X2 entre 2, ¿no? Menos P1, que es conocido, la carga, multiplicado por X menos X1 medios. Eso sería la ecuación 9. De igual forma, la carga última positiva, que se encuentra aquí, donde actúa la columna P2. Entonces sería Q último, la capacidad última multiplicada A más Y. Esto es al cuadrado entre 2 menos el P último 2 entre S2 multiplicado por Y al cuadrado entre 2. Estas son las ecuaciones prácticamente del diagrama. Ahora definimos el peralte o la altura H de la zapata combinada, ¿no? Para ello debe verificarse estas tres: longitud de anclaje a compresión y atracción, la cortante por punzonamiento y la cortante por flexión. Donde el primero, la longitud de anclaje a compresión, se determina así. Esto es igual, la longitud D igual a 0.08 FY D por B dividido entre la raíz de F'C. Por otro lado, también se considera esta misma longitud de anclaje, que es igual a 0.04 D por B por FY. De otra forma, también consideramos esta longitud de anclaje igual a 20 centímetros, y consideramos que sea mayor de estos tres. Entonces consideramos el valor al calcular el mayor de los tres. El diámetro de la varilla, donde D es el diámetro de la varilla de la columna DB, DB1, el diámetro de la varilla superior de la parrilla. Así está definido, ¿no? DB2, para ver las fórmulas, diámetro de la varilla inferior, o sea, superior, inferior. Entonces, el H está definido por la longitud de anclaje más el diámetro de la varilla superior más el diámetro de la varilla inferior, y más DB2 dos veces, más el recubrimiento. Esto es lo que se tiene prácticamente en toda la altura, pues, ¿no?
Son tres prácticamente, sí, son tres. Más el recubrimiento. Consideramos sí, la longitud de esto y la transversal y la hora inventa debería ser el dado lado. Entonces está considerando el diámetro de la varilla superior de la parrilla. Tenemos dos, pues, ¿no? Más el inferior y el recubrimiento. Aquí está recubrimiento. El ancho recubrimiento. No hay que olvidar eso. El cortante de funcionamiento también es determinado, esta fuerza de funcionamiento, en la columna 2. Cortante último 2 es igual a P último 2, o sea, la carga en el punto 2 que actúa. Este A sub 0 es donde actúa exactamente el cortante de punzonamiento, donde A sub 0 es el área dentro de la sección crítica del punzonamiento. Por aquí veo una fórmula, esto vendría a ser, ¿no?, la sección crítica del corte, y esto es la sección crítica de punzonamiento. Aquí ocurre el punzonamiento. Ahí está, para ambos. A sub 0, entonces sale de la... A ver si lo jalamos esto. Sirve por el tamaño. Ahí está. Entonces, de aquí podemos definir mejor. Vemos aquí. La última para el funcionamiento. Tenemos carga última en 2, o sea, en la columna 2, menos la carga de la resistencia del suelo por A sub 0, ¿no?, donde A sub 0 es el área dentro de la sección del funcionamiento. Esta área. Y se determina A sub 0 S2, que es definido por el ancho de la sección de la columna 2, más D. Y D están aquí los valores. Exactamente del borde de la columna hasta donde ocurre la sección crítica de corte. Eso vendría a ser la D. Multiplicado por T2. ¿No? T2 más D, en el otro sentido. Aquí no tiene la acotación, me parece, el T2. No tiene, ¿no? Ya. Entonces, en el otro sentido sería en este sentido y en este sentido. En la cortante última 2 va a ser igual a P en P2 última menos la resistencia del esfuerzo multiplicado por S2 más D. Todo esto multiplicado por T2 más D. Esa es la ecuación número 13. El esfuerzo de cortante de funcionamiento actuante estaría definido entonces por U2, que es actuante, ¿no? Entonces la cortante última, la 2, entre B sub 0 multiplicado por D. Tendría que ser la ecuación 14. Y B sub 0 también es definido como el perímetro del bloque equivalente, ¿no? B sub 0, del bloque equivalente. Donde esto va a ser igual a 2 veces, multiplicado todo este valor, a S2, el ancho de la columna, más T2 en este sentido. En este sentido está definiendo, y más D2, 2 veces D2. Multiplicado por 2. Reemplazando en la ecuación 13 en 15, esta ecuación
en 15 vamos a obtener en la ecuación 14, 13 y 15 en esta, ¿no? Obtenemos entonces la cortante última 2 actuante igual a en corchetes P último 2 menos la resistencia del suelo multiplicado por S2, el ancho de la sección de la columna 2, más D, multiplicado por T2 más D, todo dividido entre 2 por D, multiplicado por S2, todo este valor, ¿no? S2 por T2 más B2. Todo tendría que estar en toneladas por metro cuadrado. El esfuerzo cortante admisible por punzonamiento, cortante admisible va a ser igual a 0.85 a 1.1 la raíz de F'C. Valores en kilogramos por centímetros cuadrados. Y la cortante última va a ser igual a la cortante admisible. La cortante admisible. Eso sería la ecuación 18. De la ecuación 18 despejamos el peralte de, después de haber hecho los reemplazos correspondientes. Definimos el peralte de, esto es la sección que ya se ha visto, la sección de las secciones críticas de punzonamiento y corte, y el diagrama de corte y secciones críticas. Cortante por flexión, lo calculamos a distancia de D de la cara de la columna. Entonces, vamos a copiar esto. A mí me parece que ingresó. Ya. Para no tener problemas ahí. Entonces, la cortante de actuante va a ser igual a la cortante 3 menos el último por D. El esfuerzo cortante admisible está dado por la cortante por D. ¿Aló? Aló, buenos días. Dígame. Un momento. ¿Aló? Sí, dígame.
se está presentando, ¿no? Delegada, me confirma si se escucha esta presentación. Sí, ingeniero. Sí. Entonces, en estas ecuaciones se define la cortante B última, el esfuerzo cortante admisible, ¿no? Ecuación 19, ecuación 20. Por otro lado, el esfuerzo cortante admisible es definido por la siguiente fórmula. Cortante admisible es 0.85 multiplicado por 0.53, la raíz cuadrada de F'C. Sería la ecuación 21. Se debe cumplir a la vez que la cortante última debe ser igual a la cortante de admisible, mínimamente. De la ecuación 22, despejando el peralte de las ecuaciones 18, 12, 18 y 22, tendremos el máximo de, donde obtendremos H. Prácticamente ahí se obtienen todos los valores que se requieren. Y continuando, lo más importante quizá llegar es a determinar las armaduras. El acero por flexión en la dirección longitudinal es obtenida con el diagrama de momentos que se ha mostrado anteriormente, tanto como en los máximos, el positivo y el negativo. El acero está determinado por esta única fórmula normalizada. Phi por F de Y a la vez multiplicado D menos A medios. Y también determinado por esta fórmula. Área del acero por F de Y dividida entre 0.85 por F'C por B. Son estas fórmulas conocidas, lo van a encontrar en todos los libros para determinar los aceros por. También hay que verificar el acero mínimo. El área del acero calculado tiene que ser mayor que el mínimo. Entonces, con esta fórmula verificamos el acero mínimo, que es igual a 0.7, la raíz de F'C entre F de Y. Si este valor supera a lo calculado con esta fórmula, utilizamos el mínimo. ¿Ya? Si el mínimo es menor a lo calculado con las fórmulas de la ecuación 23, utilizamos este acero calculado. Y así calculamos también los números de varillas, que es igual al área del acero requerido dividido entre el área de la varilla a utilizar. Que esto en primer instante nosotros asumimos. Puede ser media, 5 octavos, 3/4 normalmente, y para grandes cimentaciones nos sale incluso hasta 1 pulgada. Separaciones de la varilla con el número de varillas que hemos determinado. En lugar de superior e inferior, calculamos las separaciones del lecho superior e inferior, ¿no? Como se muestran aquí, nosotros debemos de determinar, de acuerdo a esta fórmula 26, la separación. Siempre el ancho total, el B, menos el diámetro de la varilla, menos 2 veces el recubrimiento a ambos extremos. Y esto hemos mostrado anteriormente, ¿no? Tenemos que restarle recubrimiento. Y esto debe estar dividido entre el número de varillas menos 1. Esa es una fórmula ya. Pues. Entonces, ¿cómo calculamos el acero en la dirección transversal? Que vendría a ser esta de color verde. Se debe tener en cuenta lo siguiente. Primero vemos la imagen de todos los elementos para el diseño por flexión transversal a este acero. Tenemos el momento último, el momento en 2.
debe tener en cuenta el ancho equivalente para la flexión transversal, donde B1 va a ser igual, este B1 va a ser igual a S1, el ancho de la columna y del lado izquierdo, más 0.75 D. Eso se ha determinado aquí con el peralte, el D, de la parte superior hasta el eje de la armadura. Y también se puede calcular el B2. El B2, desde este punto, donde ocurre el corte, hasta el otro extremo, eso vendría a ser el B2. S2 más 1.5 D. El D no hay que olvidar. Es de la parte superior hasta el eje del acero. Ese es el D. Esto según el autor Ortega, ¿no? También tenemos, según Roberto Morales, determina también el B1 igual a S1 más 0.5 D. Es algo similar, ¿no? Una pequeña variación. Y también B2, S2 más D. Lo quita para el 0.5. Y hay que verificar. Entonces, tenemos dos ecuaciones ahí. Dos criterios, ¿no? Dos criterios. Para la zona de la columna 2, que es la más desfavorable, es esta columna 2. El último va a ser la carga último en 2 entre B. Eso es la ecuación 28. ¿Ya? Y el momento último en 2, en donde actúa la carga 2, es igual a la carga última por M2 por B2 entre 2. Eso estaría determinado como la ecuación 29. Con el momento último 2, se puede calcular el acero transversal. Este acero transversal. Este es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, así va a quedar las armaduras. El acero longitudinal, que esto es el acero principal prácticamente, y el otro vez vendría a ser el acero transversal. Este es también una zapata, es una zapata combinada, ¿no? Bueno, eso es ahora hay que hacer la aplicación respectiva del ejemplo, que está ahí todo el procedimiento adecuado. Por ahí indicaban que querían postergar el examen para el día miércoles, ¿no? Miércoles. Sí, ingeniero, por favor. Ya, el próximo miércoles estarían dando su examen. Safe. También se desarrolla con el SAP, ¿no? Es un programa los programas más conocidos. Programas conocidos, ¿no? Les voy a dar un problema para que ustedes resuelvan de modo aplicativo de lo que tienen todo el procedimiento. Lo mismo tienen que aplicar. A ver, para ello debo proyectar mi pizarra. En la pizarrita voy a dejar
Aquí, para no olvidarnos, hay que poner la fecha, ¿eh? Esto pertenece a la fecha, estamos 24 del 02 2022. Listo. Entonces, problema. Se tiene la siguiente zapata. Vamos a dibujar cómo se debe ver con esta regla. Está mejor. Vamos a un aproximado. Listo. Por aquí las columnitas ya lo hacemos a mano. Está saliendo chueco. No sé por qué. Es porque lo he ampliado. Es por eso. Capta todo el movimiento. Ya bueno, eso me interesa. Tenemos aquí la columna 1. Son los datos del problema. Columna 1. Columna 2. Donde la columna 1 va a tener los valores de esto puede ser de 0.40 por 0.50. En este sentido, tendríamos 0.50. ¿Ya? Y la columna 2. La columna 2, en este sentido, 0.40 por 0.60. Entonces, en este sentido sería 0.60. Sí. Entonces, nosotros tenemos que definir, pues, la longitud y el ancho. Respecto también, tenemos el esfuerzo del terreno, ¿no? Vamos a ponerle con 2.5. 2.5
Cuando está en 2.5 vemos kilogramos por centímetros cuadrados. Y utilizar la resistencia de diseño para todo. Para todo esto hay que utilizar 200, lo normal, 210. Arrancamos con 200 kilogramos por centímetros cuadrados. ¿Sí? La resistencia y fluencia del acero, 4200 kilogramos centímetros cuadrados. Las cargas que actúan, serían la carga para cada uno, ¿no? Para la columna cargas, las cargas actuantes, la columna 1, tendríamos la carga muerta, como quieran llamarlo, la carga muerta hay que colocarlo, a ver cuánto. Normalmente un edificio está llegando como ya a 75 toneladas. La carga viva de servicio. Esto más o menos la tercera parte, la 22 toneladas. Muy bien. Para la columna 1, ¿no? Ahora, para la columna 2. La carga muerta y la carga viva. La carga muerta aquí es más, porque es parte céntrica, es 112 toneladas, por ejemplo. La carga viva, de igual forma, tercera, 36, 37, 37.5 toneladas. Ya. Entonces, este es exterior e interior. Eso ya se sabe, bueno, por la gráfica. Es probable que aquí haya un límite de propiedad, ¿no? Por eso es que se está colocando así una columna. ¿Qué datos más necesitan? La separación de esto, de eje a eje. Sí. Claro, este dato de diseño ya pues, se supone, se sobreentiende. De eje a eje. Eso lo define incluso la arquitectura, ¿no? Esto, un aproximado de 7.50 metros. 7.50 metros. Ya, con el procedimiento que se le ha dado
en la diapositiva que se desarrolla en la clase, ¿no? Ingeniero, ¿puede subir la diapositiva de celular también, por favor? Ya, ahora mismo ya. Que si no nos vamos a olvidar. Esto también lo voy a grabar como imagen. Lógico, como una imagen. Aquí, antes de grabarlo, aquí se solicita diseñar la zapata combinada. Diseñar. Estamos mal. Combinar. Hasta el nivel de aceros, con el mismo procedimiento. Ya, este ejercicio lo va a crear como un entregable. Los que desean entregan para concederles por lo menos su puntito en la siguiente práctica, ¿ya? ¿Está bien? ¿Para cuándo, ingeniero? No quiero un procedimiento igual de uno al otro. No va a hacer que uno haga y todos se copien. Para la siguiente semana, antes de la práctica, ¿no? Para el martes será. Lo harán hoy día. Es libre. No hay obligación. Es la forma de apoyarles, no hay otra forma. No hay otra forma. Uno más permite.
Listo. ¿Y dónde creo tarea? A ver. Aquí, ¿no? Ahí tenía que verlo por acá. Bueno. ¿Dónde está? Tarea. Archivo, base de datos, carpeta, chat, consulta, cuestionario, encuestas, foro, dirección. Supongo que tiene esto, ¿no? Será, bueno, para que entreguen. Así lo suben. Ahí incluso hay fechas, todo ahí, sí, es esto. Libre. Permitir entrega desde hoy día, bueno. Esto aquí es la hora. A ver, nos dejamos ahí. Entrega. Entonces voy a andar en la práctica el miércoles, el martes será primero. Enero, febrero, marzo. Hasta las 23 horas. Listo. 59. Ahí. O sea, 11:59. Habilitar. Mostrar siempre. Tipo de entrega. Texto en línea. Archivos enviados. O sea, que habilitar. Número máximo de archivos. Será un archivo. Toma máximo de entrega. Dice. ¿Cuánto pesará? Algunos van a querer hacerlo en Excel. Mismo procedimiento. En Excel sería excelente. Tipo de archivos. Elegir. No hay selección. ¿No se puede mandar en otros formatos, ingeniero? Como MatCat o Smart Studio. ¿Cómo? No lo escuché. ¿Se puede mandar en otros formatos? Es que el otro formato no es verificable, pues. Sale en texto nomás. Si mandas en Excel sí se puede verificar, ¿no? Tipos de retroalimentación en su efecto a mano. El mismo procedimiento. Si se está viendo el procedimiento que se está enviando, ¿no? Si es otro procedimiento, no se califica. Esa calificación va a ser manual ya. Aquí habrás. Ajá. Escala 20. Calificación simple directa. Calificación para aprobar. Envíos anónimos. No, ocultar la identidad de evaluador con los estudiantes. No. Vamos a usar un flujo de trabajo. Bueno, acá no creo que no hay nada que ver. Ajustes comunes. Ahora quiere que los alumnos pulsen el botón de envío. Lo suben y listo. Ya sabrán ya enviar. Pues, ¿no? Es necesario que los estudiantes acepten las condiciones de entrega y permitir reapertura. No. ¿A qué se refiere con reapertura? Manual. Bueno, configuración de entrega por grupo. Dice. Avisos. Primer aviso de entrega a los que califican. Ya.
se me surge una idea. Ustedes tienen un código, ¿no? Mejor vamos a poner aquí los que cambien un valor por lo menos. Esta longitud. Esta longitud y como esto va a cambiar todo el criterio de diseño. Esto va a cambiar todo el criterio de diseño. Vamos a cambiar. Ya. La longitud, esto va a ser L', aquí vale, L' igual a ver, hoy tengo clase a las 9. Tengo clase de 9 a 12, sí. Bueno, ¿dónde está? Aquí tenemos sus códigos. A ver. Nos tiene 9, 4, 1, 0, 7, 8. Y puede ser 4, 7, 9. Ya, los 3 dígitos últimos. La suma de los 3, a partir del punto, ¿están viendo? Por ejemplo, aquí, ¿no? 3 más 1, 4 más 8, 12. Sería 12. 12 metros. Estaría bien, ¿sí? 12 metros. Por ejemplo, aquí es 12 metros. Por otro lado, voy a tener aquí 15 metros. El máximo que va acá, 14, 18 metros. Ya. Mayor a 16 entre 2. Y la suma entre 2. Mínimo considerar. ¿A quién tiene mínimo? Mínimo acá, 11. ¿De quién es más? 9, 12, 8. El mínimo 8. Aquí hay 7. 7. Y 7. También aquí 7. 4. Mínimo 7. Por ejemplo, para Cruz Dolores, la suma es 4. Como sale 4, tiene que considerar mínimos. Mínimo 7 para él. 7 más, aquí sería, pues, en todo caso, el mínimo más lo que suma, ¿no? ¿Sí? 6, 7. Si no llega a 7, es mínimo más lo que suma. Vamos a ponerlo aquí. Condición de L'. Aquí acostadito. L'. L' va a ser mayor, igual a la sumatoria de los 3 dígitos. Hemos indicado 3 dígitos. De los 3 dígitos. Mayor igual de los 3 dígitos. De los 3 dígitos últimos, ¿no?
es mayor o igual a la suma de los 3 dígitos. Pero no menor a 7. Entonces, en caso sea 4, como es el caso, tiene que tomar, en este caso, tomar 7 más los dígitos inferiores. Dígitos. Para el ejemplo sería 7 más 4, 11, ¿no? Dígitos menores, que no llegan prácticamente a la suma. Ya, de esa forma no sería tan igual el ejercicio. Listo, ahora sí lo guardo esto. Exportar imagen. Y problema 1. Vamos a ponerlo aquí. Ahí cambiamos en el SBA. Restricciones. Bueno, eso lo veo luego. Esto hay que quitarlo. Borrar. Listo. ¿Estás seguro que se ha eliminado? Sí, ok. De nuevo. Listo. Y listo. Aquí como es un entregable normal, no pasa nada. Listo, guardar cambios. ¿Quién no quiere? ¿Qué es lo que falta aquí? La fecha, recordarme, calificar en lo que puede ser antes de la fecha de entrega. Recordar. Ah, sí, nada. En todo caso, esto sí. Así, ¿qué pasa ahí? Nada. No quiere. Esto se ha cambiado. Esto es para recordar. El 3. Es el primero que hace caso. A ver, nos vamos a poner 22 horas. Y ahora sí. Hay que eliminarlo. Mover, borrar. Listo. Ya, muchachos. Entonces, hasta el día de mañana. Ya, tengo que saber.